Si vas a la uni, estás en el canal correcto porque aquí preparamos de acuerdo a lo que pide y enfoca la Universidad Nacional de Ingeniería. El día de hoy voy a resolver la cuarta práctica calificada del CEPRE-Uni 2024-1 que ha venido hace unos días, el último domingo, y vamos a repasar muy bonitas preguntas que también podrían ser no examen de admisión. Vamos entonces con las preguntas que ya están ahí en la descripción del vídeo. Siempre, como te recomiendo, practícalas primero, intenta la solución, después te vas al vídeo, regresas al vídeo para poder ver cómo lo hemos planteado y a ver si la solución de repente la hemos hecho un poquito más corta o quizás más larga, no sé, de lo que tú has planteado. Vamos entonces con la primera pregunta. Es un bonito repaso donde primero vamos a tocar el tema de movimiento armónico simple y la aplicación a lo que es el movimiento pendular. La pregunta nos habla de una masa puntual M unida a una cuerda de longitud L. Cuando me habla de una masa unida a una cuerda, tengo que pensar inmediatamente en un péndulo. Dice que realiza un movimiento de péndulo simple. La posición angular está dada por esta expresión. Este es el ángulo 0,1 seno de 2t más 0,2 pi. Y aquí tenemos que recordar que esta ecuación, así como en la ecuación de posición X, acá es semejante, esta es la amplitud expresada en radianes, este coeficiente de t es la frecuencia angular y esta es la parte constante de fase que tiene que ver con la posición angular inicial del péndulo. Con estos datos me piden hallar la rapidez angular y entre paréntesis hay un omega. Cuando en movimiento armónico simple a esto le llamamos X, a la rapidez o a la velocidad le ponemos V, que es la velocidad, y si lo ponemos vectorialmente, pues no, sería la velocidad. Si solamente trabajamos con el valor, la rapidez. Y en el caso de trabajar con medidas angulares, en lugar de poner omega de velocidad angular, que es lo característico, para que no se confunda con el omega de la frecuencia angular, en el movimiento pendular se acostumbra a poner el omega mayúscula. Entonces la rapidez angular, eso es lo que me piden, la rapidez angular se representa con omega mayúscula. Se puede calcular así, esta es la forma más fácil, la derivada de la posición angular respecto al tiempo. ¿Cómo se deriva? ¿No sabes derivar? Ándate al vídeo de derivadas y funciones y derivadas. Me parece que es el 6, el capítulo 6, el video 6, donde explico cómo se deriva justamente la función seno. Aquí esto se deriva de la siguiente manera. El coeficiente se deja en su sitio, 0,1 queda igualito. La derivada del seno, vamos a ponerlo por acá, la derivada del seno se calcula así, es el coseno de la misma expresión, lo que está en el interior queda igualito, por la derivada de lo que está dentro del coseno. Para derivar lo interior, la derivada de una constante es 0 y la derivada de 2t sería simplemente el número 2. Entonces aquí tenemos la rapidez angular que me quedaría así. Esto sería 0,2 multiplicado por el coseno de 2t más 0,2 pi. Nos piden calcular esta rapidez angular justo en el instante 0,4 pi. O sea, nos piden calcular cuando este valor de t es 0, dato del problema, 0,4 pi segundos. Algo que hay que entender es que estas funciones que a veces encontramos en nuestra teoría sirven para calcular el valor de la posición o la rapidez angular en cualquier instante. Muchos estudiantes a veces la memorizan, saben reconocer los elementos, pero muchos no saben para qué sirve. En esta ecuación hay que reemplazar el valor de t en cualquier instante para poder saber en qué posición angular se encuentra. Y en esta ecuación de la velocidad angular puedo calcular puedo reemplazar un valor de t para saber también qué valor tiene esa velocidad angular para cualquier instante. Si yo reemplazo en lugar de t 0,4 pi por 2 sería 0,8 pi, más 0,2 es 1 pi, y coseno de 1 pi, coseno de 180 sería menos 1. Menos 1 por 0,2 sería menos 0,2
radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular. Este menos quiere decir que está girando en ese momento en sentido horario, está cayendo la partícula. A mí me piden solo la rapidez, solamente el valor, así que el valor sería solo 0,2. La respuesta sería la alternativa. En la segunda pregunta encontramos una gráfica, energía cinética versus posición. Esto pertenece a un bloque unido a un resorte que oscila con un movimiento armónico simple. Y en esta gráfica, que es bastante conocida, nos dice que en el instante que la energía potencial vale 0, la energía cinética vale 100. Hay que acordarse que la energía mecánica es la suma de energía cinética más energía potencial. Entonces, en este eje también, si en el eje vertical la energía cinética vale 100 y la potencial vale 0, la mecánica sería 100. Aquí en horizontal, cuando la cinética vale 0, ¿cuánto tiene que valer la energía potencial sabiendo que la mecánica es 100? La respuesta es que 100 también es el resultado. Siempre en esta gráfica estos valores van a ser iguales. La pendiente aquí sale 1 porque siempre, si acá dijera 80, que es 80, 200, 200, la energía mecánica hay que recordar que en un movimiento armónico simple se conserva. Aquí la pregunta es determinar, dice, en un instante determinado la energía cinética. La energía cinética vale, dice, 70. Entonces yo me voy a imaginar así. Aquí está el eje de la energía cinética. Vamos a suponer que por acá, en este momento, la energía cinética vale 70. Y en ese momento, en ese punto donde la energía cinética vale 70, ¿cuánto tendrá que ser la energía potencial? Y me tengo que acordar que esta suma tiene que ser una constante, tiene que ser 100. Entonces la respuesta es que esto vale 30. Esa es la respuesta. En la siguiente pregunta, encontramos una ecuación. Justo habíamos dejado hace unos días un repaso. Puedes buscar el vídeo anterior a este, donde habíamos hecho justamente una explicación de esta ecuación. Esta es la amplitud, esta es el número de onda, esta es la frecuencia angular. Y me pueden pedir siempre en esta ecuación de onda la rapidez de propagación de la onda, la velocidad máxima de la partícula y también los detalles, hallar lambda, hallar frecuencia. En este caso vino a calcular la rapidez de propagación. Aquí vamos a recordar que esto representa la amplitud, esto representa el número de onda y esto representa la frecuencia angular. Si me piden hallar la rapidez de propagación, una forma rápida de hacerlo es omega entre k. Divido 372 entre k, que vale 31, y esto me da 12. Justamente me sale 12. Esto está en sistema internacional, todas las unidades están en metros y segundos, así que la respuesta es 12 metros por segundo. En la pregunta que sigue tenemos un bonito problema también de ondas estacionarias. También habíamos hecho un repaso de esto. Aquí está la ecuación. Me dice que nos muestran una figura en la que hay una cuerda de longitud L. Esta es una cuerda donde hay una onda que se ha producido y al momento de regresar los dos han experimentado el fenómeno de interferencia y se ha formado una onda estacionaria. La onda que rebote y la onda que se refleja, mejor dicho, la onda que llega y la que se refleja, pues son idénticas en sentidos contrarios y para ciertos valores pueden formar lo que se llama una onda estacionaria. Hay diferentes tipos de frecuencias que se pueden producir y esas frecuencias diferentes pueden producir los diferentes modos de vibración o armónicos. En este caso le llaman modos normales de vibración. Puede ser el primer armónico si solamente se forma así, un ojito grande, si se forman dos segundos armónicos, y en este caso estamos hablando del cuarto armónico. Aquí se han formado 4 de estos ojitos, 4 vientres, como también se les suele llamar, 4 antinodos, que vendría a ser el nombre correcto, y entonces esa sería la forma como está vibrando la cuerda. Nos dicen adicionalmente que si la misma cuerda, o sea, en esta misma cuerda, con la misma fuerza de tensión, o sea, en la misma cuerda, sometida a la misma fuerza de tensión. Aquí hay que recordar que la frecuencia depende de la tensión y la cuerda. Si es la misma cuerda, es la misma densidad lineal, le aplicamos la misma tensión, es la misma longitud. Entonces,
puedo hallar los diferentes, o sea, a través de esta expresión puedo conocer las diferentes frecuencias que me van a dar cada uno de los modos de vibración. La primera frecuencia es cuando n vale 1, esa sería la primera frecuencia que me va a formar un solo antinodo, el primer armónico. Si le pongo acá 2, ese va a ser el segundo valor, que es justamente el doble del primero, que me va a formar 2 antinodos. Si acá pongo 3, sería el triple de la primera frecuencia y se formarían 3, y así sucesivamente. A esa primera frecuencia recuerda que se le llama frecuencia fundamental. A la segunda, la que es su doble, la del segundo armónico, tercer armónico y así sucesivamente. En este caso nos dice que la frecuencia fundamental, o sea, si n fuera 1, la frecuencia fundamental, lo voy a poner aquí arribita, a ver como dato, voy a poner aquí, la frecuencia fundamental, la inicial dice que vale 3 Hz, y con esos datos me piden determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición: los antinodos son puntos de la cuerda que permanecen en equilibrio. ¿Cuáles son los nodos? ¿Cuáles son los antinodos? Vamos a revisar. Cuando la cuerda comienza a vibrar, nodos son estos, mira, estos son los nodos, los puntos que no vibran. Esos son los nodos. ¿Cuántos nodos hay en total? 5 nodos. Y estos puntos más altos son los antinodos. Antinodo, antinodo y antinodo. Ahí está. Entonces, los antinodos son los puntos que están vibrando con máxima amplitud. Esta alturita, por si acaso, para aquellos que no lo recuerdan, es 2A, 2A para arriba, 2A para abajo. Son puntos que están vibrando en ese sitio. Los puntos que no vibran son los nodos. A la pregunta, los antinodos que son estos puntos de máxima vibración, son puntos de la cuerda que permanecen en equilibrio, o sea que no se mueven en un momento donde la fuerza es nula. La respuesta es falso. Los puntos que permanecen en equilibrio, o sea que están en reposo, donde no hay fuerza, que no vibran, son justamente los nodos, no los antinodos. Así que ojo con esa aclaración, que es una confusión bastante común. Los nodos son los puntos que no se mueven, que están estáticos, que obviamente permanecen en equilibrio en todo momento, por eso es que no se mueven para ningún lado, y los que sí están vibrando son los antinodos. El modo normal mostrado, o sea, esta forma de vibración mostrada, es a lo que se refiere, dice, es el cuarto armónico. Claro. El armónico se determina por la cantidad de antinodos que se ven. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4. Estamos hablando del cuarto armónico. Este es el cuarto armónico. Entonces es el cuarto armónico y hay 3 nodos entre los extremos. Esta es una pregunta que ya ha venido varias veces, incluso en exámenes ordinarios también, porque esta es práctica calificada del CEPREUNI. Cuando me hablan de los nodos entre los extremos, si hablamos de los extremos entre los extremos, quiere decir que quito estos dos, la cantidad de nodos que estén en el interior es solamente 3. Una pregunta sería, ¿cuántos nodos hay en total? El total de nodos es 5, pero ¿cuántos nodos hay entre los extremos? Eso repito que ya sí ha venido en exámenes y eso ya se ha evaluado en la comisión. La respuesta es que habrían 3. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera, esa sí es verdadera. Y la frecuencia dice, para establecer este modo de vibración que está mostrado, ¿cuál sería? A ver, si la frecuencia fundamental es 3, la frecuencia del cuarto armónico tiene que ser 4 veces la fundamental. Como sabemos que la fundamental vale 3, la fundamental es cuando hay un solo antinodo grandote, y sabemos que esa fundamental vale 3, entonces por 4 tiene que ser 12 Hz. Por lo tanto, la última proposición también es verdadera. En la pregunta número 11, un bonito problema de sonido, nos dice que tenemos un conjunto de violines y cada uno a una distancia de un observador. Acá me voy a imaginar pues que está el observador, el oidor, acá está una persona, a cierta distancia está el violín. Ese violín lo que me interesa es la potencia que emite y a cierta distancia dice que está ubicado un observador. Cada violín se considera como una fuente puntual, o sea, irradia la energía en todas las direcciones y la energía se va a repartir pues sobre una esfera, que es lo que justo estábamos explicando en el repaso anterior. Al tocar el violín, dice, el observador mide un nivel de intensidad de 80 dB. Entonces, aquí está el violín, a cierta distancia está el oidor, la persona, y percibe un nivel de intensidad de 80. Entonces aquí voy a poner el beta 1 es 80 dB. Ahora dice, si en otro momento en lugar de tocar
un violín toco 10 violines, ¿cuál será el nuevo nivel de intensidad? Esta es la pregunta. Cuando tocamos 10 violines, aquí hay que recordar que la potencia es una cantidad física escalar, entonces solamente hay que sumar. Si tengo 10 violines, todos concentrados en el mismo lugar, la potencia emitida será 10p. Automáticamente, si la potencia se multiplica por 10, la intensidad también se multiplica por 10, y eso se puede demostrar así, mira. La intensidad 1 para una fuente puntual viene a ser la potencia entre el área sobre la cual se distribuye. Y el área aquí en la que se distribuye es una esfera, porque el sonido sale en todas las direcciones, no solamente se distribuye para acá, sino en todas las direcciones se empieza a propagar. Por lo tanto, está distribuida sobre una esfera que sería así, su área 4pi por el radio, que sería d al cuadrado. La intensidad 2, mira, la intensidad 2 será ahora 10p, la nueva potencia. Estamos con la misma distancia. Podemos darnos cuenta aquí que esta expresión sería 10 veces, mira, la intensidad 1. Entonces, encuentro esta relación. La intensidad 2 es 10 veces la 1. Aquí hay una propiedad que voy a aprovechar de comentártela para que tú hagas rápido estos problemas, porque esto ha venido en exámenes ordinarios también, exámenes de ingreso, que es la siguiente, mira. Si la intensidad se multiplica por una potencia de 10, puede ser 10, cuando digo potencia de 10 me refiero a 10 al cuadrado por 100, 10 al cubo por 1000, el nivel de intensidad aumenta, se le suma solamente 10 veces n. Veamos, por ejemplo, si yo tuviese por 1000 10 al cubo, entonces tendría que aumentarle 10 por 3, 30 dB. Si es por 100, le aumento 20. Si fueran 10 por 10, 10 a la 1, entonces sería más 10 dB. Y de esa manera prácticamente al ojo te sale esta respuesta. Si en lugar de tener un violín, ahora tengo 10 violines, tengo 10 veces la intensidad, esta intensidad automáticamente es 90. Este resultado sería 90 dB. Y esa es la respuesta. Pero aquí venimos para un poco aprender cómo se demostraría eso. Seguramente si lo has visto de repente en algún texto, uno tiene la curiosidad, ¿cómo se hace? Vamos a aprovechar de demostrarlo de esta manera, mira. Para demostrar que cuando se multiplica por 10 la intensidad 2 es 10 veces la 1, justo aumenta en 10 dB, esto se demuestra así, mira. El nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo de la intensidad 1 entre lo que se conoce como I sub 0, que es el umbral de sonido. Este es el mínimo valor que el oído humano puede percibir. Este tiene un valor de 10 a la menos 12. Bueno, aquí lo que se hace es eliminar bolita y bolita, aplicar logaritmo. Aquí, como no hay ninguna base, eso se entiende que es 10 elevada al logaritmo, que sería 8, debe ser igual a I1 entre I sub 0. Despejando de aquí, obtenemos que la intensidad 1 debe ser 10 elevado a la 8 I sub 0. La intensidad 2 es 10 veces este valor. Entonces, con esa intensidad 2 voy a calcular el beta 2. El beta 2 se calcula de esta forma. Sería 10 logaritmo de I2, la nueva intensidad, entre I sub 0. Y aquí viene, mira, ahí está beta 2. Vamos a demostrar que eso sale 90. Sería 10 logaritmo de la intensidad 2. Hemos comprobado que es 10 veces la intensidad 1. Entonces, esta intensidad 1 la multiplico por 10 y me quedaría así. Por 10 sería 10 a la 9 I sub 0. Todo eso entre I sub 0, que es la misma constante, aquí como ves se cancela. Y entonces beta 2 te va a salir así. 10 a la 9 sería 9 por 10, 90 dB. Ahí está demostrado. De ahora en adelante ya no vas a tener que hacer todo esto. Si tú multiplicas la intensidad por 10, 10 a la 1, 10, entonces el nivel de intensidad aumenta en 10 a lo que uno tiene. Para el violín tenía una intensidad, un violín, una intensidad de 80. 10 sería 90. Si tuviera 100 violines sería 80 más 20. 100. Si tuviera 1000 violines, que ha venido ya en exámenes, sería 80 más 30, sería 110 dB. Y así sucesivamente cuando se multiplica por potencias de 10. La respuesta entonces es 90 dB. En la
pregunta que sigue, la que está en el casillero número 12, nos dicen que la fuerza debido a la presión hidrostática. En exámenes de la UNI, cuando te dicen presión hidrostática, se refiere solo a la presión producida por el líquido. Es cierto que la palabra hidro significa agua, pero en este caso, si hubiese un líquido cualquiera, presión hidrostática se refiere solo a la presión del líquido sin contar la presión atmosférica o de los gases que tenga en la parte superior. En este caso, entonces, esto está abierto, aquí hay agua, aquí hay una presión atmosférica, eso no lo podemos negar, aquí hay una presión atmosférica que le ponemos P sub 0, pero esa presión atmosférica no la voy a considerar porque dice que la fuerza en esta cara superior, debido a la presión hidrostática, o sea, solo a la presión producida por el agua, dice que vale 2 por 10 a la 5. Aquí también voy a aprovechar de recordarte que cuando tú tienes un cuerpo sumergido, el fluido siempre aprisiona, aplasta, comprime al cuerpo. Entonces, este cuerpo sumergido recibe fuerzas en todas las direcciones. Hay una fuerza en la cara inferior, en las caras laterales, por adelante, por atrás, por encima. Las fuerzas aplicadas por un fluido, por un líquido particularmente, sobre un cuerpo siempre son perpendiculares a la superficie donde está aplicándose. Así que la fuerza sobre la cara superior sería de esa manera, fuerza superior. ¿Y cómo puedo hacer para calcular esa fuerza en la cara superior? Entonces me acuerdo la definición. Presión es fuerza entre área. Despejando me quedaría así. La fuerza en la cara superior sería la presión hidrostática en la cara superior, la presión en la cara superior multiplicado por el área. ¿Por qué solamente tomo la presión hidrostática en la cara superior? Porque el dato que me ha dado el problema es la fuerza que produce esa presión hidrostática solamente. Si quisiera calcular la fuerza total que soporta esta cara, tendría que decir presión en la cara superior del líquido más la presión atmosférica. En este caso, este dato me lo están dando y esta presión de líquido la puedo calcular así. A ver, vamos a poner un paso más. La presión en la cara superior sería la densidad de líquido, que en este caso es agua, la aceleración de la gravedad por la profundidad y todo eso multiplicado por el área. Vamos a ir a reemplazar datos. La fuerza me dan como dato que es 2 por 10 a la 5 newton. Esa es la fuerza, dato del problema, que actúa sobre esa cara superior. La densidad de líquido es el agua, que es 1000. No, ahí dice, a ver, densidad del agua 1000. La aceleración de la gravedad también te dan como dato 10. Ahí está la gravedad que vale 10. La profundidad a la cual se encuentra esta cara superior, que sería 5, multiplicado por el área sobre la cual actúa. El área en la cual está actuando esta fuerza sería este cuadrado, que es la tapa superior, y como es lado A con A, sería A cuadrado. Ahí está. Creo que de ahí me va a salir, mira. Aquí tenemos 10 por 10 al cubo, 10 a la cuarta. 10 a la cuarta con 10 a la quinta me queda 10, sería 20 entre 5, 4. Sacando la raíz de 4 me sale que el lado A vale 2 metros. Una vez que ya tengo ese dato, me piden calcular cuánto es la diferencia de presiones entre la cara superior e inferior. Bueno, inferior y superior no del cubo. Aquí hay que también recordar que cuando un cuerpo tiene más profundidad o un punto tiene mayor profundidad, tiene más presión. Entonces, la presión en la cara inferior y de inferior menos la presión en la cara superior, que debería ser esta misma presión, esta diferencia de presiones viene a ser igual justamente a la presión producida por esta columna de líquido que hay entre esas dos caras. Y eso sería así, la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de alturas. Justo la diferencia de alturas que hay entre la cara superior e inferior es la altura o la longitud A del cubo, el lado A del cubo. O sea que esto sería multiplicado por A. Esto es lo que me preguntan, la diferencia de presiones. Densidad de líquido sería 1000. La aceleración de la gravedad vale 10. Y la distancia la he calculado en la parte superior. Justo me piden en kilopascales, así que la respuesta en kilopascales sería 20 kilopascales. En la pregunta número 13, un problema que también está en los vídeos de este canal, hay preguntas sobre peso aparente.
Generalmente en los problemas de peso aparente se pone un cuerpo colgado de un dinamómetro, pero también puede ser así, pongo un cuerpo encima de una balanza. Si no tiene líquido, el peso o la lectura de la balanza vendría a ser su peso real. Y cuando está sumergido en un líquido, entonces la lectura es lo que se llama el peso aparente. Y debemos recordar que la diferencia entre el peso aparente y el peso real justamente es el empuje. Acá me dicen que tenemos un cuerpo de 1 kilogramo de masa, tenemos su densidad 2,58 por 10 al cubo, o sea, 2580. Está sumergido en este líquido, 1030 sería la densidad todo en sistema internacional, y me piden el peso aparente. Entonces aquí debo acordarme así, el empuje va a ser siempre el peso real menos el peso aparente. El peso aparente es lo que me piden calcular, así que lo voy a pasar al otro lado. Ahí estaría el peso aparente y esto sería igual al peso real menos el empuje. Ahí vamos a empezar a reemplazar. El peso real es lo que pues, pesa el cuerpo, igual a la fuerza de gravedad, sería mg. Si este cuerpo no tiene líquido, la fuerza para abajo sería la fuerza de gravedad mg y la lectura de la balanza vendría a ser lo que se llama su peso real. Entonces esa lectura de la balanza es igual a mg y por lo tanto el peso real siempre se considera mg. El empuje sería así, sería la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado. ¿Cuánto volumen ha desalojado este cuerpo al meterse en esta posición? Y entonces eso lo puedo despejar de la ecuación que por aquí podemos poner: densidad es masa entre volumen. Volumen lo puedo pasar a multiplicar, densidad dividir masa entre densidad me da volumen. Así que eso es lo que voy a hacer para reemplazar en esta expresión y hallar ese volumen desalojado. Entonces esto me queda así. El peso aparente sería: masa del cuerpo es 1 kilogramo, aceleración de gravedad me dan como dato 10, sería 1 por 10 sería 10, menos la densidad de líquido es 1000, ahí vamos a poner, densidad de líquido es 1000, 1,03 sería 1000 por 1,03, ahí está la densidad de líquido, la aceleración de la gravedad que vale 10, y aquí el volumen desalojado lo vamos a poner de esta manera. Este es el volumen desalojado por este cuerpo, entonces el volumen que voy a hallar es el volumen de este cuerpo. Al entrar todo el cuerpo en el líquido, el cuerpo desaloja un volumen igual al volumen que él posee. Ese volumen del cuerpo lo saco de acá. El volumen del cuerpo es la masa entre la densidad del cuerpo. La masa era 1 kilogramo y la densidad del cuerpo, por eso me lo han dado aquí como dato, 2,58 por 10 al cubo. Ahí está. Voy a simplificar un poquito, mira, 10 al cubo, con 10 al cubo se cancela y entonces voy a usar mi calculadora, a ver por acá, y esto sería multiplicado por 10 sería 10.3 entre 2.58, esto me sale 3,99, 10 menos ese 3,99, efectivamente este peso aparente me sale 6 newton. Esta sería la solución, 6 newton. Vamos a decir clave, esa es la solución. Bien, te invito a que si no estás suscrito, te suscribas al canal para que sigas recibiendo el contenido que siempre subimos semana a semana. Siempre previamente a las prácticas calificadas subimos un material, un repaso de alguna práctica anterior. Siempre los temas elegidos tienen, ¿no?, cierta similitud. Son conocimientos que el estudiante debe tener para acceder, pues, a la universidad, y posterior al examen también subimos siempre el solucionario para que aquellos estudiantes que han participado en estos exámenes puedan ir corroborando, pues, ¿no?, su respuesta. Conmigo será hasta el próximo vídeo.